Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues Titania, Titania. sí. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir en un faro y siempre comienzo preguntándoos por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Muy lejana. Soy de interior y de tierra desértica. El mar es un sitio al que a mí lo deseo mucho porque no lo tengo. ¿De pequeña ibais? Íbamos, pero no mucho porque somos del interior. Yo quiero llevarte así para empezar, muy orilla, o sea, muy en la orilla, a Villahermosa del Real, el pueblo en el que... Sí, del campo, Villahermosa. Del campo. Sí. Este pueblo, pero te quiero llevar a un momento muy concreto. Tus abuelas, tus tías abuelas cosiendo en una terraza. Ostras, sí, qué fuerte. Pues es que yo tenía muchas tías y muchas tías abuelas. Mi abuela tenía 4 hermanas, eran 4 hermanas, vivían y habían vivido en casa con mi abuelo. Y mi abuelo tuvo 4 hijas, mi madre y 3 hermanas. Y yo recuerdo cuando era pequeña que en la casa del pueblo de mi madre, que luego mi madre y mi tía se hicieron una casa donde todavía vamos, en la casa de al lado de mis abuelos, y había una terraza y se juntaban todas a... Bueno, unas a leer, otras a coser, algunas cosían muy bien, otras era una manera de estar por la tarde todas juntas. ¿Hablaban? Mucho. ¿De qué hablaban? Pues hablaban de todo, ¿eh? Y con bastante poca vergüenza. Y luego son muy aragonesas, eran muy aragonesas, y tenían esa sorna y esa sequedad de Aragón. Y hablaban mucho de la gente del pueblo, de los nietos. Era una cosa muy... Siempre había algo muy ligado, yo creo que a la supervivencia, fíjate. Hay algo muy de tierra, de come, no come. Que esto a veces yo me acuerdo mucho de oírles, por ejemplo, decir, que luego me lo repitió una tía abuela con mi hijo. ¿Y si ya está salvado? Niños o niñas, bebés, porque comía, ya tenía 6, 8 meses. Es una frase que me parece fuertísima. Sí, sí. Porque como que yo no he vivido eso de, ostras, alguien que le tienes que salvar. No, el niño ya se ha salvado. Ya está salvado. Porque sí, come. Porque come. Come bien. ¿De ese grupo es tu abuela Gregoria? Sí. Es de ese grupo. Sí. Y una tía abuela que era mi tía Luisa, que nos cuidó a mi hermano y a mí hasta que se murió cuando yo tenía 14. ¿Vivió en vuestra casa con vosotros? Sí. Y os cuidaba? Sí. Una tía que no se casó, que no tuvo hijos. Eso es. Que nunca se casó porque era una hermana que era enfermiza. Hablaba de como que había tenido, ¿ves? Esto de que a ver si no se salva. No comía, había tenido problemas de estómago. Y primero fue como una niña enfermiza y luego engancharon lutos, como en la casa de Bernarda Alba. Y ya no se casó. Y entonces cuidó a mi madre y sus hermanas, y luego cuando mi madre y mi padre trabajaban y nos tenían que cuidar, nos cuidó ella. Se vino con nosotros. ¿Y alguna vez tú pensabas en esta mujer, en esta tía, como me gustaría vivir su vida, o es que no querría para nada vivir su vida? Pues mira, como siempre todo está lleno de contradicciones, a priori no. Yo a veces pienso, yo me acuerdo mucho de mi abuela Gregoria, me acuerdo mucho de mi abuela Gregoria cuando viajo, porque ya no viajo. Entonces de pronto yo me descubro en Shanghái y digo, pero ¿cómo he llegado aquí si mi abuela no vio el mar? Vio la guerra en un pueblo de Teruel. Y la tía Luisa todavía, ella tenía además la pena de no haber tenido como una vida propia. Porque claro, si no habías fundado tu familia, tampoco habías sido independiente, no podía. Entonces, no, en principio, claro, no la envidias y te das cuenta de tu suerte. Y al mismo tiempo, pienso muchas veces cuánta vida tenían, que nos parece en nuestros límites como más ensanchados de viajes, de haber estudiado, del pensamiento, de la cultura, quizás creemos que estamos por delante o más elevados, y dices, no sabemos nada de lo que viviría allá por dentro, de lo que sintió, de las historias que tuvo y no las compartió o no lo sabe, no tengo ni idea. Sí. Entonces a veces dices,
cuando me he descubierto diciendo, fíjate, como yo he vivido más que ellas, digo, es que igual no. Claro, es que seguro que ella también tenía una vida. Claro. También sintió pasión, también se enamoró, también vivió algo que igual no contó. Sí. Y al no contarlo, para el resto no existía, pero sí existía para ella. Claro. Y en esa sobriedad también de cómo se expresaban, que eran muy sobrias y muy sobrios, o por lo menos lo son en Aragón, que no hay como una expresión sentimental en general del carácter. Como que parece que no, pero dices, no es verdad. Había detrás de esos ojos, además era una mujer con los ojos azules. Y alguna vez he pensado, digo, esa figura tan espigada, esos ojos azules, ¿qué habría detrás? ¿Qué viviría y que no contó? Efectivamente, al no contar no existe. O le achacas como una ingenuidad que es falsa. Vale, quiero que me digas quién era Manuel, el que te daba almendras. ¡Anda! ¡Qué fuerte me parece esto! ¿Y qué significaba para ti que él te diera almendras, frutos secos? El Pues, señor Manuel. El señor Manuel. Pues mira, mis padres, que están jubilados los dos, y fueron profesores de secundaria. Y les mandaron, cuando yo nací, a dar clase a un instituto de un pueblo que se llama Tamarite de Llitera, en Huesca, sí, en la Franja. Y allí pues nos fuimos a vivir. Bueno, yo es que ya mis primeros recuerdos tengo uso de razón allí. Uh-huh. Y siempre que volvía de la guardería y del preescolar, había un señor que me daba almendras, que estaba sentado en la puerta como de un garaje y me decía, ven, ven, ven. Y me llenaba los bolsillos de almendras. Luego me he enterado, que yo no lo sabía, que ese señor tenía una fábrica de cascar almendras súper importante. Y que, o sea, que era un señor pero él se sentaba allí y, bueno, me daba almendras. Y yo a veces lo pienso y digo, bueno, fíjate, ¿qué significó? Aparte de lo bonito que era que alguien te regalara almendras y nueces. Sí. Porque sí. Además, él parecía huraño. Sí. ¿No? Entonces, como que tú conectabas con él. Sí, eso es. Y luego me lo han contado como diciendo, ¿por qué te daba almendras a ti si era un señor que debía ser un poco rácano? Que debía tener que tenía esa fábrica y tenía fama de que no daba almendras. Y para mí era un abuelo, yo tengo la imagen perfecta del señor Manuel, sentado, así grandote, dándome almendras. Y fíjate, cierta confianza, ahora yo lo pienso, y estos días o cuando pasan épocas malas o tienes como días y días, digo, siempre en el mejor de, esto es la cosa esta de, en medio del lodo siempre hay flores y las flores siempre llevan lodo. Entonces, en medio de los mejores momentos siempre hay suciedad, no es todo perfecto. Y en medio de los peores momentos siempre hay flores. Y digo, siempre hay alguien que te puede dar almendras. Qué bonito esto. Que provee. Era algo como de... Siempre hay alguien que te puede dar almendras. Te he traído una película. Dime dónde se va tu cabeza al escuchar este fragmento. ¿Quién eres en realidad? Soy el servidor del poder que surge tras la nada. Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama Atayu. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mark! ¡Yo soy Atayu! Qué fuerte. Yo me emociono con esto. O sea, solo de oír la banda sonora y las voces. Yo soy Bastián. Tú eres Bastián. Sí, yo soy Bastián. Que crees en fantasía. Sí. Que crees que hay un lugar que se llama fantasía. Creo... Sí, fíjate, te he dado un seudónimo fantástico. Que te lo he preguntado. Si puedo dar un seudónimo fantástico. Creo en la historia interminable. Creo que todo es una historia interminable y que uno de los grandes, o el gran mensaje de la historia interminable, que yo entendí entonces, era si no dejas de imaginar,
cuanto más grande es la imaginación, todas las posibilidades del mundo crecen. El mundo crece porque tú imaginas y el mundo se cambia porque tú imaginas y se transforma. Es un libro, cuando luego me he dado cuenta de mayor, es un libro muy bonito. Y la película también, claro, la película yo la vi muy pequeña y para mí, porque lo he contado alguna vez, que yo me la creí fehacientemente, como si fuera una verdad, que existía fantasía, que existía Bastian, que existía Atreyu, el dragón de la suerte. Yo me enamoré un poco de Atreyu, que era una imagen de un personaje fantástico. Y con el tiempo me he dado cuenta que mucho de lo que hago es bajo la convicción de fantasía, de que la fantasía es lo que te multiplica las posibilidades para este mundo, o sea, para la transformación, es un motor muy fuerte. Ellos decían que no, cuando desaparece fantasía, que era justo ahora después, desaparece por la nada, por la destrucción y por la autodestrucción de los seres humanos, que también había una reflexión siempre en la obra de Ende sobre esto, y queda un granito de fantasía, le decía la emperatriz infantil a Bastian. Y le decía a él, pero ¿cómo podemos hacer que vuelva, que crezca? Y dice, si deseas, ¿y cuántos deseos puedo pedir? Si deseas, crecerá. Y decía, ¿y cuántos deseos puedo pedir? Y de cuantos más deseos pidas, más crecerá. Eso me parece una idea fortísima. ¿Por qué la directora de cine Paula Ortiz se ha puesto Titania de seudónimo? Pues mira, Titania lo usé de seudónimo muchas veces y fue mi primer email en la universidad. Porque es la reina de las hadas del sueño una noche de verano. Es la reina de las hadas, mira tú también. Pero es muy poderosa. Uh-huh. Es también un poco cruel, es un personaje complejo, muy divertido, de una obra muy bonita y muy divertida. Y tiene algo en el nombre de titánico, de giganta, que me gusta mucho. Cuéntame cómo fue cuando te vas a estudiar cine a Nueva York y a Los Ángeles, porque nos hemos saltado un capítulo, tú estudias filología en Zaragoza, sí. Pero con una beca te vas a estudiar cine ni más ni menos que a Nueva York y a Los Ángeles como la meca del cine. No sé cuántos años tenías, no sé si llegaste tímida o llegaste para comerte el mundo, o sea, ¿cómo llegas a la meca del cine? Bueno, llegué con una beca para hacer la tesis, con lo cual era como un poco indirecto. Llegué por una historia también muy bonita de la hija de una amiga de mi madre que estaba allí de profesora y me dijo cómo pedir la beca. Uh-huh. O sea, una beca que yo tenía del ministerio, era una beca de formación de profesores universitarios para hacer la tesis y como para que empezaras a investigar. Y de ahí cómo hacer el traslado a Nueva York, o sea, cómo pedir que una parte de esa tesis se hiciera allí. Entonces yo llegué allí, súper pardilla. O sea, no de comerme el mundo, nada. Era muy pardilla. De pronto llegué, era la Universidad de Nueva York, la NYU. Bueno, descubrí lo que era la Universidad Americana, que tiene muchas contradicciones porque es muy elitista y al mismo tiempo se dan espacios de pensamiento de libertad creativa brutales. Uh-huh. También, a lo mejor porque es elitista. Entonces, cuando yo venía de una universidad pública con una beca, de haber estado de lo que provocaba bueno, yo soy hija de la educación pública. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro, llegas allí y es solo unos pocos pagan, tú estás allí con una beca. Era raro. ¿Y dónde te alojabas? ¿Te alojabas en una residencia? ¿Te alojabas en una casa? En una casa. Alquilamos una casa, o sea, no compartíamos. Y llegué allí y lo que no era consciente fui como cogiendo asignaturas que yo jamás pensaba que se pudieran dar en España. Por ejemplo, había una asignatura, es que llegué allí y no sabía nada. Uh-huh. Ni mi inglés era tan guay, uh-huh. Ni tampoco ahora. Claro, ¿no? Pero quiero decir, yo llegaba con un inglés, pues el que había estudiado, sí. Y de pronto las clases allí, 4 horas de clase, me acuerdo con un tipo que se llama Robert Stamp, que es un teórico del cine, que yo entonces no sabía quién era. Yo, este señor, empezaba a ver sus libros, digo,
tenía un libro yo en casa. Y digo, porque ponía Bob Stamp. Y luego claro, en los libros ponían Robert Stamp. Y yo, ¡buah! Ahí 4 horas sobre cine brasileño y decía, madre mía, no, o sea, mi cabeza no podía asimilar tanta información en otro idioma. Y me acuerdo que la primera asignatura que cogí fue uno sobre, que me parecía una asignatura imposible en España, que era la memoria, el deseo, la familia, la memoria, el deseo y la familia y algo más que ahora no me acuerdo, y otras ficciones necesarias en Occidente. Ese era el título de la asignatura. Título de la asignatura. Entonces me pusieron a explicarles el tema de la memoria, que les explicara yo el tema de la memoria en España, que estaba saliendo entonces la ley de la memoria histórica, la primera. Y yo, pero y había chilenos, había gente de la tradición judía que explicaba el tema de la memoria para los, y yo, pero ¿esto qué es? O sea, cosas así. Entonces a mí me explotó mucho la cabeza. No me extraña, me explotó mucho la cabeza. Pero quizá también parte de tu base como creadora, como una cineasta, que es además una creadora, sale de esto que comentas, cosas que a ti no pensabas nunca que nadie te pudiera enseñar. Claro. A hacer cine de otra manera. Sí, y ¿no? A pensar de otra manera. A reconectar de otra forma la cultura y que en una sola asignatura se diera el cine, la literatura, el pensamiento, el debate, la política, lo social, lo filosófico. Era una cosa... había otra que también de pronto de la misma, que era el concepto de autonomía en los personajes. De hecho, pero claro, no era solo creación de personajes, era cómo... Que sean autónomos y que tengan su personalidad. Paula, ¿cuánto hay de estas mujeres que cosían en la terraza del pueblo, del pueblo de tu abuela, en la película de Tu ventana a la mía? Pues todo. Porque, y fíjate, y aquí sí que se conecta, cuando luego yo llegué a Nueva York y estaba con la tesis y al principio empecé con esas asignaturas más teóricas, pero acabé con un profesor de guión que yo estaba haciendo una tesis doctoral, que la hice, madre mía, sobre propuestas de, cuáles eran las propuestas metodológicas de enseñanza del guión de ficción, desde el año 2000 ahora en las universidades americanas. Entonces, claro, yo estaba estudiando eso a nivel muy teórico y entonces me cogió un profesor de guión que era el que llevaba, que se llama Ezra Sachs, que es una maravilla. Y me dijo, si tú vas a estudiar esto, tienes que hacer un guión. No puedes estudiar teóricamente cuál es la atalaya de la metodología sin aplicarlo. Sin hacerlo. Claro. Y entonces yo, no, pero tú quieres hacer cortos, has hecho cortos, quieres hacerse. Yo, sí. Y entonces, claro, ahí es donde busqué y él me dijo, cuenta gente que tú conozcas y nadie más conozca. Y yo volví a ella. Sí, incluso a la tía Luisa. A la tía Luisa, que es un personaje. Todo el mundo tiene, claro, esa vida interior aunque no la conozcamos. Sí. Vale, quería hablar de esa peli, no mucho, pero has dicho más de una vez que a quien realmente le debes la confianza en el cine es a Maribel Verdú. Sí. Que ella confió en ti, ella era una actriz importantísima, y te dijo sí a esta peli. Sí, porque Maribel, algo muy inesperado, que en ese momento, como además yo estaba empezando, y yo había estado en el mundo académico dando clases o cosas o con la beca, o cosas como muy académicas, que no me había enfrentado como a lo salvaje del mercado, que luego lo he visto cómo va la cosa. Y Maribel, yo le escribí una carta, le mandé el guión, y me llamó, le puse mi teléfono, me llamó y me dijo, en 15 días te contesto. Y en 15 días me contestó y me dijo que sí. Entonces, claro, ahí pasaron muchas cosas que digo, yo me creía que aquello era normal, y no era normal, que era una actriz, porque, claro, era el momento en que si ella confiaba a una actriz de esa envergadura, con su nombre, con su presencia, con lo que implica además ella que quisiera aceptar un personaje central de la película. Pero lo que me llenó de confianza, que ahora lo sigo haciendo y ahora me como no es por un tubo, pero digo, no, vamos a intentar con no sé quién. Digo, todo loca, ¿cómo te va a decir que sí? Digo, pero no, porque yo tengo aquella sensación de Maribel lo recibió, lo escuchó, lo leyó la carta, leyó el guión y
no sé cómo decirlo, sin expectativas ni juicios, valoró el guión. Aquello fue muy fuerte. Desde luego. Muy fuerte. Ella es fantástica. Es una barbaridad. ¿No? Y entonces ella es una barbaridad en todo. Pero es verdad que es ese detalle que cuentas, ¿no? Cuando alguien te dice sí al primer guión de una primera película, aunque ya tenías cortometrajes, y te dice sí a alguien con ese nombre y con esa talla, parece que todo lo demás... Porque tú ya puedes decir, no, es que en la peli está Maribel Verdú. Entonces el siguiente te dice sí y el siguiente te dice sí y es más fácil. Ella fue la primera pieza, sí, vale. Totalmente. Vamos a escuchar la tarara que canta Inma Cuesta en La novia. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabel. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña que la he visto yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña que la he visto yo. La voz de Inma. Es que La novia, yo creo que es una película tan lorquiana. O sea, está basada en Bodas de sangre, pero es una versión libre. Pero todo lo que construyes es muy lorquiano. El ambiente, los personajes, por supuesto, la imagen de la propia película, la estética. O sea, te salió tan lorquiana. Bueno, había una... Es que éramos todos muy lorquianos en esa película. Y lorquianos, somos todos tan lorquianos en el fondo. También esa escena, por eso quería arrancar por ahí, porque la escena de las mujeres de tu familia cosiendo y tu tía Luisa cuidándote también es puro Lorca, ¿no? Sí, es la criada de Lorca, son esos personajes. Es que Lorca yo creo que lo llevamos más en el ADN y hay una savia interna de los huesos que él dice, ¿no? Del tuétano. Yo hay algo de Lorca al leerlo como, bueno, de lo que es los poetas, pero es que Lorca hay algo que nos pertenece, porque yo siempre lo digo y viene alguien y dice, es que yo lo entiendo a Lorca y todo porque digo, es que todos nos entienden. ¿Cómo te atreviste? O sea, eso lo pensaste mucho, ¿cómo te atreviste? La verdad, sí, la pregunta es esa. No lo piensas mucho, ¿eh? O sea, siempre el primer motor de una película es mucho más inconsciente y cuando estás dentro dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Y con La novia ocurrió que yo pensaba que no iba a volver a hacer otra película. Yo pensaba que no iba a hacer más. Después de la primera. Después de la primera, a la mía. Me dijo Alex Lafuente, que fue el productor de La novia, me dijo, ¿qué querrías hacer? Y digo, bueno, pues como no haré más, porque esto es muy difícil y eso, voy a hacer más, quiero hacer, porque yo, si me dicen ahora, ¿no te quieres morir sin hacer Bodas de sangre de Lorca? Y se lo dije así, además. Digo, porque igual no hago más, quiero hacer a Lorca. Y esa era un motor muy básico. ¿Y ese ha sido el mismo motor cuando has hecho Teresa y cuando has hecho ahora La Virgen Roja? A ver, si va a ser mi última película, quiero a Teresa de Jesús. Si va a ser mi última película, quiero a Hildegard. Un poco sí, porque ¿cómo somos? Los seres humanos, pero también creo que las mujeres somos muy así. Y es que igual no esta cosa impostora, todas estas cosas, igual no hago más. Igual se dan cuenta que no debo hacer más y no hago más. Y esa pregunta sí me la hago de sí. Y ahora que estoy decidiendo, ahora afortunadamente me llegan guiones, me llegan otros proyectos, hay otras opciones y aún así digo, es que si no hago otra, porque es muy difícil o pasan cosas y yo no puedo hacer otra. Es increíble, ¿no? Que alguien que ha tenido tanto éxito con cada una de las películas que ha hecho, que estás tan valorada no solo por la crítica, sino también por el público, que tienes listas de actores y actrices que quieren trabajar contigo, sigas teniendo ese síndrome del impostor, que ahora todo el mundo habla del síndrome del impostor, pero que lo entendemos perfectamente. Sí.
¿Cómo lo voy a hacer si es muy difícil? Es que es eso. Es muy difícil. ¿Cómo no voy va a poder con ello? Claro, no voy a poder yo, se van a dar cuenta que no soy la persona para hacer esto, que hay alguien mejor. Entonces, y no voy a hacer más y esto va a ser la última. Antes cuando decías, comentabas lo de todavía no conocía yo la otra cara de la industria. Ahora ya empiezo a conocerla. Ahora ya la conoces. Sí, la industria, claro, bueno, supongo que cualquier mercado laboral, lo que se lanza a un mercado, a un intercambio, a una mercantilización de las cosas, se vuelve muy cruel, se puede volver muy cruel. Y se desvirtúan muchas cosas. Entonces, este origen, como a mí me gusta mucho, siempre lo digo, pero es que a mí me gusta mucho escuchar a Scorsese. Scorsese habla de cine con una mezcla muy envidiable a sus 80 años, y mucha más gente, pero él lo explica muy bien. Contagia de cómo mantiene la chispa inicial de una película, cuál es ese dispositivo de fuego que hay en ti, que es muy puro, pero es que esa pureza luego en el proceso está sometida, no es porque tú quieras mantenerla, no, es que tú tampoco, tú estás sometido para empezar a estas cosas del síndrome de la impostora que te boicotean a ti misma, y luego a inseguridades, a cesiones, tienes que ceder todo el tiempo, como cualquier trabajo, y a algo que es totalmente abstracto y hay que construirlo, y que pertenece al mundo de las ideas, de las emociones, a lo intangible, se tiene que, o sea, es una inversión muy fuerte económica, técnica, humana. ¿Tú duermes cuando estás rodando? ¿Consigues dormir cuando estás dirigiendo? No. Muy poco. Porque es eso, ¿no? Que estás comentando, que nos está quedando tan claro a la gente que está oyendo o que lo está viendo. ¿Dónde está el límite entre la creatividad y el gustar? Exacto. Es así. Yo no te voy a decir el mercado. No, el gustar, el comunicar. La creatividad y convencer a un espectador, que al final trabajáis claro, para el público, para gustar a alguien. Pero ¿dónde está el límite entre mantener y que hay una lógica, tus ideas y, o sea, y luego... Sí, es durísimo. Sí. Y esa es la lucha todos los días. Te la verbalices o no, o te la materialices o no, pero internamente la tienes. Y es algo que es justo, bueno, supongo que también pasa aquí. Y es porque al mismo tiempo se han puesto tanto esfuerzo y tantos recursos para hacerla, tiene que llegar. Hay mucho esfuerzo puesto. Entonces tiene que llegar, tiene que gustar, tiene que contarle algo a alguien. Y en ese contarle algo a alguien, o sea, a veces esas cesiones no son todas malas, no tienen por qué ser todas negativas, pero luego sí que hay cosas que es un mercado y que entonces se vuelve todo muy duro de lucha. Sí. Paula, ya con esto vamos terminando, pero no querría dejar pasar que todas las mujeres que son personajes en tus películas son mujeres que han vivido a destiempo, es decir, que han sentido, que han amado, que han tenido dudas existenciales, reales, religiosas, que parecen que vivían en un tiempo que no las correspondía. Y cuando las traes al siglo XXI, pues podrían vivir aquí, pero también aquí igual están en otro tiempo que no les correspondía. Es como mujeres que nunca van a estar en el tiempo que les corresponde. Sí. Yo antes pensaba que cuando alguna vez había pensado esta reflexión, que ha sido siempre a posteriori, decía, eran adelantadas. No necesariamente eran, simplemente son mujeres que canalizan tantas cosas que están fuera de tiempo y siguen estando fuera de tiempo. A lo mejor alguna vez llegan a un lugar donde están en su tiempo, pero también por estar fuera de tiempo iluminan de una manera especial. Antes que te contaba lo del faro, son faros estos personajes, hombres y mujeres, pero claro, las mujeres, al haber estado en silencio y en los ámbitos de domésticos, sin haber tenido un cauce de expresión en el mundo pública, porque no lo hemos tenido las mujeres hasta ahora, todavía son más extraordinarias en el sentido de, pero ¿cómo es posible que esta mujer, ¿cómo es posible? Pues hablabas de Teresa, o ahora pienso mucho, y es cuando estoy contando y recontando a Hildegard,
incluso a su madre Aurora, con lo terrible que carga Aurora. La novia, los personajes lorquianos, son como un cauce, son como ríos que están diciendo, están tan en otro lugar, su fuerza es tan a destiempo que cuando las traes aquí te vuelven a arrastrar. Sí. Creo que si pasan 20 años, volverán a traer a Teresa de Jesús, que la vuelves a oír y le pillas cualquier verso y dices, pero esta mujer, ¿de dónde venía todo esto? Hildegard, yo sigo leyendo ahora a Hildegard después de 2 años y de contar a Hildegard. Y estos días cojo cosas algún texto. Digo, pero esta niña, esta adolescente, ¿de dónde sale? Sí. Y entonces creo que pasará. Y además, al estar fuera de tiempo, acarrean preguntas y contradicciones que no están resueltas. Entonces las vuelves a traer y te vuelven a decir algo de esa pregunta, aunque no te la resuelvan ni nos la resuelvan. Sí. Que a veces es el talento el que está fuera de tiempo. A lo mejor hay una luz, un tipo de lucidez alucinante. Sí. Bueno, vámonos a un faro. Me gustaba la conversación que teníamos antes, a la que has hecho alusión hace unos minutos, y antes de la entrevista hablabas de la importancia que tenían para ti los faros en tu vida. Yo no sé si sigues haciendo lo de comprarte un anillo antes de rodar y luego tirarlo al mar. Sí. Sí, lo hago. ¿Tienes ya el proyecto de tu próxima peli en la cabeza o estás dando vueltas? ¿Este anillo es tu próxima película? ¿Qué te parece? Me encanta, no sé qué significado puede tener, no sé por dónde irá, no sé si es... Bueno, lo compré en Nueva York porque los compro en un mercadillo. Pregunté si era de plata, porque digo, por favor que sea de plata, porque como yo me los pongo y no me los quito, digo, bueno, si no me aniquila el dedo. Ducharte tranquilamente y bañarte con él. Y sí. ¿Y puedes decir algo de lo que significa? Mira, fíjate, sí. Hay algo... bueno, está muy trabajado, hay algo como muy atemporal también. Y lo geométrico, esta cosa cuadrada, tiene que ver. Tiene que ver con tu próximo proyecto. Con lo que es. Vale, ¿con quién estarías en un faro? ¡Guau! Encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué música o canción estaría sonando? Ostras, pues ya que me has recordado, mira, me gustaría encontrarme con mis abuelas en un faro siendo ahora mayor. Porque las dos murieron siendo una muy adolescente y la otra, pero muy jovencitas. Nunca tuve. Con Gregoria tuve alguna conversación seria. Pero, por ejemplo, con la madre de mi padre, a la que dicen que me parezco mucho, me gustaría verla a ella. ¿Cómo se llamaba ella? Caridad. O sea, una Gregoria y la otra Caridad. Te encontrarías con Gregoria y con Caridad. Sí, fíjate. Ahora que me lo dices, que normalmente igual te hubiera dicho alguien así, que admire mucho. Pero ahora mismo que me ha recordado a mis abuelas, me encontraría con ellas para tener una conversación fuerte. Preguntarles de esto que decías tú, dónde habían estado sus pasiones. ¿Y qué estaría escuchando? Bueno, a mí, claro, hay algo en el... Mira, es que lo primero que me viene igual suena a moñas. Pero estaría escuchando Demian Rice. Mira, Demian Rice... Y que Demian Rice para mí viene de Leonard Cohen. Leonard Cohen también me lo pondría en un faro. Esas voces. Que también hizo la primera versión del poema de Lorca. Sí, del pequeño Vals Vienes. El pequeño Vals Vienes. Vale, entonces ponemos a Demian Rice y te encontrarías con Gregoria y con Caridad para preguntarles dónde estaban sus pasiones. Sí. Paula Ortiz, me ha gustado muchísimo que hayas venido. Ha sido una Muchas maravilla, gracias un placer por tu cine y también por esta conversación. Pues gracias por esta conversación, ha sido una alegría. Like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. Es muy así.